que se ha escuchado también sobre esto de, al final, nosotros como humanidad muchas veces, porque también he hablado con un amigo que trabaja en como desalinizar el agua, Ah, ya. todo tiene una consecuencia también, como una, Claro. encontramos una solución para algo en términos medioambientales, pero nos ataca por otro lado. Y también se habla en el tema de los autos, de las baterías de litio, de quizá cuando se terminan de utilizar, porque me imagino que tienen una vida útil, Sí. cómo esto afecta de vuelta al medio ambiente. Entonces cuéntame un poquito, eh, desde tu expertise, qué es real, qué no es real, y de qué cosas quizás tendríamos que tener cuidado. Mm. Sí, o sea, el tema de las baterías es un temazo, pero también abre muchas oportunidades, ¿no? Ok, Entonces yo diría que el auto eléctrico, así como nuevos desechos, está el tema de la batería. Los motores eléctricos son súper eficientes, tienen muchas menos piezas móviles que los motores a combustión, entonces ok, generan también menos desechos. El auto eléctrico, de hecho, tiene muchas menos piezas móviles que el auto a combustión en general. ok, Entonces, en ese sentido, gasta menos pastillas de freno, tiene menos mantenciones. Entonces, también se reduce el número de residuos que eso genera. Pero la batería es como la joyita del auto, ¿no? claro, O sea, el motor eléctrico es una tecnología súper probada que se desarrolló hace o sea, hace muchos años, pero la batería es algo relativamente nuevo, ok, ¿ya? Y lo que pasa con la batería es que para el uso de un auto eléctrico, una batería, por ejemplo, de 40 kilowatts se van desgastando, como toda batería. ok, El celular, uno al también, principio lo usa, te dura todo el día, después te dura medio día. claro, Lo mismo pasa con el auto eléctrico. Se va gastando, 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 que es lo que se conoce como el estado de salud de la batería o el state of health, el SOH, cuando uno lo ve como en unidades. Eh, y se va gastando porcentualmente. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un 80% de tu capacidad inicial de la batería, que puede ser al no sé, quinto, sexto, séptimo año, no tenemos datos tan duros tampoco, porque como es una tecnología nueva, claro, va a depender mucho del uso que se le dé. Ese 80% ya no le sirve al usuario para el uso que quizás le está dando. Entonces puede ver como muy perjudicada su experiencia usuario. Entonces, ok, si mi auto al principio yo lo usaba y me daba, no sé, 200 kilómetros, un 80% es que ya te está dando 160, 150 kilómetros. claro, Entonces, eh, a nivel de ese usuario, es un detrimento finalmente para el uso que da y quizás va a querer cambiar. Puede cambiar la batería, puede cambiar los módulos de la batería. La batería está compaquetizada en módulos, entonces uno puede hacer el cambio de un módulo y poner un módulo nuevo. mm, Pero ahí surge la oportunidad de decir, ok, ¿qué hacemos con este 80% remanente? Y ahí viene finalmente lo que se entiende como el segundo uso de las baterías, que se está investigando mucho, pero utilizar las baterías como sistemas de respaldo, en el fondo, como que no se vaya a un vertedero, sino que cómo hacemos que la cadena de valor diga, ok, esta batería ya no le sirve al auto, pero sí sirve para, por ejemplo, entregar un sistema de respaldo a 10 casas, porque como ya, hablábamos, está en la capacidad de almacenamiento que tiene que te permite usos de ese tipo. Entonces yo ok, tengo un panel fotovoltaico en mi casa, puedo tener un sistema de batería y voy almacenando esa energía y le inyecto en los momentos que quiero, qué sé yo. perfecto. Por ejemplo, los electroterminales de buses, que son terminales muy grandes finalmente, necesitan, Como los que de aquí el transporte público, por los ejemplo, de en transporte Santiago. público, claro, Ya, necesitan sistemas de respaldo, porque en el fondo el transporte público no se puede quedar parado si es que se te corta la luz. exacto. Entonces necesitas sistemas de respaldo para funcionar por normativa. Y ahí, por ejemplo, se están utilizando las baterías que ya han sido cambiadas de algunos de estos buses, Ok, se están generando estos paquetes de batería. Entonces, el sistema de respaldo también es eléctrico y es en base a esta segunda vida que se les está dando a las baterías. perfecto. Inicialmente eran a combustión, que era un absurdo, como que el sistema de respaldo era un generador a combustión. No se usó Al mucho, final, claro, pero claro, era es como contradictorio. Es exacto, como, se han a visto la fotos naturaleza del de, proyecto, po. claro, Sí, de un Tesla que se queda parado y ponen un generador al lado para cargarlo, ¿cachai? Entonces, como que es bien absurdo en ese sentido. ok, Y una vez que pasa ese segundo uso, ya ahí en el fondo la idea es como ir gastando la mayor cantidad posible y después llega un punto en que tú tienes que buscar el reciclaje. ok, Y ahí justamente se está investigando harto para ver cómo se puede reciclar estos insumos para poder darle o para poder generar el menor impacto finalmente en la cadena de valor hasta el término, como ya, reciclar la perfecto. mayor cantidad posible. En la agencia donde yo trabajo tenemos como 3 4 proyectos que están relacionados con eso. Ok, Entonces, como que se está viendo igual harto hacia el futuro en el ok, o sea, sentido se de está considerando poder, incluso desde esta etapa inicial, claro, lo cual es súper bueno. claro. Por ejemplo, en la agencia nosotros tenemos un proyecto que se llama Casa Sostenible. Ya, En la agencia tenemos un panel fotovoltaico como en el techo
tenemos un cargador bidireccional que permite esta interacción cargo al auto, pero del auto también cargo a la red o al Ok. domicilio. El primero de Latinoamérica lo pusimos ahí el año 2019, de hecho. Ah, qué Como, buena. no, no es algo frecuente, ¿ya? Como que Ok. no es algo, algo que esté masificado. De hecho, el año pasado recién actualizaron la normativa para como sentar las bases para que Para poder esto pudiese hacerlo. darse de forma masiva. Ok. Y también tenemos un paquete de batería que nos pasaron de un Nissan Leaf de segunda vía y el auto eléctrico. Entonces Ok. lo que estamos trabajando es ver cómo podemos hacer para que todo esto sea lo más automático posible y que busque finalmente optimizar de dónde yo consumo. ¿Okay? Por ejemplo, me sirve en ciertas horas quizás me sirve consumir directo del panel, en otras horas quizás me sirve consumir de la red y en otros momentos quizás me sirve consumir de mi auto o de mi sistema de batería o ver cómo voy almacenando y Claro. Y al consumiendo. final esa flexibilidad es la que genera como la optimización al final en el uso Claro, del eléctrico tal cual. o energético, en verdad. Y es como parte de lo que se entiende como redes inteligentes, finalmente. Como Ok. que las redes cada vez tienen sistemas de generación o recursos energéticos distribuidos, que son baterías domiciliarias, paneles fotovoltaicos domiciliarios. Entonces, cómo yo voy construyendo una red que es lo más inteligente posible en el sentido de ir utilizando o generando señales de tarifa para que Mm, los usuarios vayan utilizando los recursos en las épocas o los momentos más adecuados durante el día. Y ojalá que claro, eso sea lo más automatizado posible. claro. Hoy en día se automatizado. Oye, mira, claro, Sí, qué interesante todo lo que se nos viene en el futuro.